Hola, hola, querido hermano y hermana, gracias por estar aquí. Bienvenido a otro nuevo encuentro de nuestro estudio bíblico que hemos denominado Nuestro Maestro es el Mesías. Un estudio bíblico donde vamos a leer y escudriñar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no palabra muerta. Vamos a ver a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo en cada una de las palabras y de las doctrinas que aquí escudriñemos. Entonces nosotros en el encuentro pasado quedamos en el sexto día de la creación. En el sexto día de la creación, allí quedamos. En nuestra forma de contar el tiempo, nosotros tenemos o tomamos en consideración aspectos que tienen que ver con el sol y tienen que ver con la luna. Cuando Dios hace la lumbrera mayor y la lumbrera menor, dice que sirvan para señales, para las estaciones, para días, para años, ¿verdad? Y eso tiene mucho sentido. Nosotros el día de nuestro día de 24 horas se basa en el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. El tiempo de 365 días es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. Esa es nuestra forma, es nuestra manera de contar el tiempo hoy en día. Y como tenemos relojes y tenemos usos horarios, etcétera, etcétera, pues nosotros sabemos que a partir de las 12 de la noche empieza el otro día según nosotros. Según Dios eso no es así. Según Dios, el día empieza al caer el sol, ¿verdad? Al caer el sol en la tarde empieza con la oscuridad. Allí empieza el día. De atardecer a atardecer. Tiene mucho sentido que en el principio no habían inventado aún los relojes. Entonces, realmente se utilizaban las lumbreras para conocer el inicio del día. Y para las estaciones y para los años también. ¿Por qué? Para los meses era a través de el ciclo lunar y el mes empezaba con la luna renovada, cuando se le veía el primer halo de luz a la luna. En ese momento empezaba el mes y duraba el tiempo que hay, un aproximado de 30 días hasta la próxima luna renovada. ¿Está bien? Era la luna la que marcaba el inicio de los meses. El año entonces estaba marcado
¿verdad? Por las estaciones. Iniciaban con la primavera. Ese era el principio del año. Al llegar la primavera, entonces allí en la luna renovada del inicio de la primavera, que sabían que había iniciado verdaderamente la primavera, porque la cebada entonces maduraba allí en ese momento. En la próxima luna renovada iniciaba el año. Entonces era el año de primavera a primavera. De primavera hasta la próxima. Es un año. Está bien. De esa manera era contado el tiempo. De esa manera era contado el tiempo. Y te estoy diciendo todo esto para que veas que en la forma, en el calendario de Dios, lo que Él dijo en la creación era de la manera que se hacía y de la manera en que se contaba, así como Él lo dijo en lo revelado a Moisés en la creación, así tal cual como Él lo dijo, era en la forma en que se contaba. Pero había una advertencia. Había una advertencia de que se intentaría cambiar los tiempos y la ley. Intentaría cambiarse los tiempos. Intentaría cambiarse la ley. Y hermanos, con el asunto del tiempo, realmente han logrado que la mayoría de nosotros no contemos el tiempo como lo cuenta Dios. Han logrado que nuestra medición, nuestro control, nuestra observación de los tiempos sea según los hombres y no según Dios. Velo por lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo cómo era que Dios había dicho que contáramos el tiempo. Y tú mismo ve cómo tú cuentas el tiempo hoy en día. Mira, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de tu año? El año con que tú te guías, la llegada del año que tú celebras, y compáralo con el que dijo Dios que sería el principio de los años. Cambiaron totalmente la cuestión de los tiempos, hermano. La observación del tiempo fue cambiada totalmente. Para nosotros que escudriñamos las escrituras y que queremos hacer las cosas según lo que Dios nos ha mandado, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Así que
allí nos desviamos. Allí lograron el propósito. Pero aún quedan congregaciones, pueblos, personas, hijos de Dios, que tratan de seguir observando el tiempo según como Dios lo observa, según como Dios lo ve y no según la voluntad del hombre. Pero si tú te fijas, todo esto que te he dicho, tiene que ver con los astros. Tiene que ver con la luna, con el giro de la Tierra sobre su propio eje, sobre la vuelta que le da la Tierra al Sol, sobre cosas que están conectadas con algún aspecto cósmico, astronómico. Ahora, hay una medida del tiempo según Dios que no tiene nada que ver ni con los astros, ni con la vuelta de la Tierra en su eje, ni con la vuelta de la Tierra al Sol, ni con nada que ha permanecido inamovible desde la creación. Un verdadero milagro, hermano, porque lo han cambiado todo. Han tratado de cambiar los tiempos y la ley, y en mucho de su objetivo han logrado cosas. Pero hay algo que no han podido mover, que es la semana de 7 días. Lo que no tiene ninguna señal astronómica, sino la creación en 7 días. En 7 días. Vamos a leerlo en la Escritura. Vamos a leerlo. Dice el capítulo 2, el versículo 1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. En la manera en que fueron creadas todas las cosas, hubo 6 días donde el Señor estuvo creando, creó. Pero dice la Escritura que acabó Dios ¿cuándo? En el día 6º, no, eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura es que Dios acabó en el 7º día la obra que hizo y reposó.
que allí es donde vienen las malas interpretaciones, porque te van a encontrar algunos de alguna tendencia religiosa que dice, bueno, ¿y tu Dios se cansa? Pero es que allí estamos viendo mal la traducción, porque verdaderamente de lo que se trata no es de reposar porque estás cansado, es de cesar. Cesó, paró, se detuvo, reposó. Y reposó y cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios. Claro, ya él había bendecido lo que había creado. Pero en este caso, hermanos, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Bendijo los animales, les dijo que se multiplicaran, ¿verdad? Básicamente a los seres vivos los bendijo. Los seres vivos, donde había alma viviente, los bendijo. Pero en este caso, a lo que bendijo, ¿verdad? Dice la Escritura, en el versículo 3 del capítulo 2 dice, y bendijo Dios al día séptimo. Lo bendijo al día séptimo. Quiero que me entiendas. Ese día en que él cesó, que él paró, ese día lo bendijo él. Y lo santificó. Y lo santificó. Lo que significa santificar es apartar para él. Cuando tú escuchas que dice alguien es santo, es apartado para Dios. No es cualquier cosa lo que te estoy diciendo aquí, hermano. Porque el día séptimo, lo que dice la Escritura es que fue bendito el día, bendito y santificado para Dios. Entiéndelo. Porque este tema es un tema que le hace ruido a algunas personas que han malentendido el propósito de Dios con su día de reposo. Han malinterpretado también el mandamiento. Aquí en este momento donde Dios está bendiciendo el día de reposo, aquí en este momento donde Dios está apartando para Él, está santificando el día de reposo, no
estaba ni cerca por ahí Israel. Y cerca estaba Israel. Es el día de reposo, el sábado, el Shabbat, no es un día de reposo para los israelitas. El sábado, el Shabbat, es un día de reposo que el Señor apartó en la creación para Él. Y lo bendijo y lo santificó. Entonces sigue diciendo la Escritura, porque en Él reposó de toda la obra, reposó con lo que ya te estoy diciendo que implica, con todo lo que involucra esa palabra, y lo que dice Esquivo Shabbat, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tan importante es que tú lo reconozcas como creador, como tú santificar y bendecir lo que Él santificó y bendijo. Es santo, hermanos. Es santo. Y pareciera que nosotros no nos damos cuenta de esta situación. Es su día santo y glorioso. El día de la creación en que Él cesó, en que Él reposó, en que Él paró y apartó. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual Él tomó este día y lo apartó? ¿Cuál es la razón? Nosotros tenemos que buscar la razón, porque no es capricho de Dios el hecho de que Él haya apartado un día para Él. Él es el autor de toda la creación. Y Él apartó un día para Él. Y lo que nos dice el mandamiento es que nosotros trabajemos, nos manda a trabajar, hermano. A veces la gente no lee eso, pero realmente el mandamiento dice 6 días trabajarás. No son 5. O sea que el primer día de la semana, los domingos, también trabajamos. Parte del mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo es Shabbat para Jehová tu Dios. Es Shabbat, es descanso, es reposo, es cese, es detenerte, pero para Él, no para ti, para Él. Aunque Jesús dice que fue hecho por tu causa.
Fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, hermano, que tú eres el que necesitas el Shabbat. Tú eres quien necesita ese día. Y el Señor, en su inmensa sabiduría, así como hizo los cielos, la tierra, las plantas, los astros, los seres vivientes, todo en armonía, todo en procesos que se entrelazan, todo en cosas que necesitamos y que te necesitan. También tú necesitas. También la naturaleza necesita el Shabbat. También la creación necesita el Shabbat. Debe empezar la observación nuestra con respecto al Mesías. Porque nosotros tenemos que responder varias preguntas con respecto a Cristo y al Shabbat. Vamos a Juan capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 3, que dice lo siguiente, hablando del verbo, hablando de Jesús, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, hermanos, miren, nosotros ya habíamos dicho que Pablo hacía la referencia, tal cual como lo está haciendo aquí Juan, pero con otras palabras, que por medio de Él, por medio de Cristo, por medio del Mesías, habían sido hechas todas las cosas. Por medio de Él habían sido hechas todas las cosas. Y dice Juan que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Verdad? Escucha las palabras. Pablo dice que por medio de Él, y Juan dice que es por Él. Y los dos textos son verdad. En el capítulo 4 de el Apocalipsis, a quien se le da el título de creador es al que está sentado en el trono. Y quien recibe el libro, ahí es en el capítulo 5, el que recibe el libro de manos del que está sentado en el trono es el Cordero. ¿Quién está sentado en el trono? El que está sentado en el trono es el Padre. El Padre es el Creador. Pero a través del Mesías, a través de su ungido, Él creó todas las cosas. Por medio de Él, como lo dice Pablo. Por medio del Mesías, por medio de su ungido, Él creó todas las cosas.
Y la afirmación de Juan es que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es para que no nos confundamos, hermano. Eso es para que no nos confundamos. Y yo te pongo un ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Verdad? Si, por ejemplo, vamos a poner la construcción del templo de Dios, ¿verdad? La construcción del templo de Dios que se hizo en Israel, que se hizo en Jerusalén. ¿A quién se le da el título del constructor, del que hizo el templo de Jerusalén? ¿A quién se le da? ¿A quién se le da ese título? El que construyó el templo de Jerusalén. A quien se le da el título es a Salomón. A Salomón se le da el título del constructor del templo de Jerusalén. Ahora, hermanos, te hago una pregunta. ¿Fue Salomón el que construyó el templo? Para nada, hermano. No fue Salomón el que lo construyó él, sino que Salomón dispuso las personas necesarias para que construyeran el templo. Salomón dispuso los recursos también necesarios para la construcción del templo. Pero él con su mano no construyó el templo, hermano. Pero a él se le adjudica la construcción del templo. Entonces, es para que tú trates de entender qué es lo que está diciendo Pablo y qué es lo que está diciendo Juan. Dios tiene millones que lo sirven. Han tratado de meternos en la cabeza de que ese Dios santo que nadie ha visto no tiene nadie que lo sirva. Y nosotros tenemos que empezar a verlo al contrario. Que Dios tiene millones que lo sirven. Y que Él, sentado desde su trono, hace que el universo exista. Ok, entonces fuimos a Juan y vimos que por Él, por Cristo, ¿verdad? Pero cumpliendo su voluntad, no, cumpliendo la voluntad de ¿quién? Del que se le da el estatus del Creador, el que está sentado en el trono, el Padre. Entonces, nosotros podemos, ¿verdad?, concluir que sí, tomamos la palabra de Juan y la de Pablo diciendo que por Cristo, por el Mesías, todas las cosas fueron hechas. ¿Quién cesó? ¿Quién paró? Fue Cristo. Quien se detuvo,
quien reposó, porque Él era el que estaba ejecutando. Entonces nosotros en el tema del sábado obligatoriamente tenemos que ver a Cristo. Cristo es nuestro único maestro. Vamos a verlo. ¿Cristo guardaba el sábado? Sí, sí lo guardaba. En un rotundo sí, hermano. Ahora, ¿de qué manera lo hacía? ¿De qué manera lo hacía? Es una manera de hacerlo en que no lo hacían las sociedades, los grupos, en el tiempo en el que Él estuvo en la tierra. Lo primero es, y hay que analizarlo, ¿verdad?, que era costumbre de Cristo, era costumbre del Mesías, era costumbre de Jesús ir a la sinagoga el Shabbat. Y eso lo hacía todo el mundo. No había allí duda del día de reposo. No había discusión sobre qué día había que adorar a Dios. No tenía que ratificar Jesús el sábado, porque todos sabían que el sábado, que el Shabbat, era el día del Señor. ¿Ok? Y esto lo voy a extender también a los apóstoles. Tú no vas a conseguir muchas referencias con respecto a la defensa del Shabbat ni en los evangelios ni en las cartas de los apóstoles, porque no había duda, hermano, no había duda. Ese era el día de congregarse y de buscar la comunión con Dios. Ese era el día en el cual se congregaban a estudiar las Escrituras, se congregaban a discutir sobre los temas del Señor, porque los otros 6 días estaban trabajando. Estaban cumpliendo con el mandamiento. 6 días trabajarás. Fíjate tú que hay varios casos en donde se refleja que tanto Pablo como los otros apóstoles discutían en los sitios donde estaban por varios días de reposo. Discutían, estudiaban, escudriñaban en el día de reposo. Lo tenían sumamente claro, hermano. El cambio de día vino después. El cambio de la adoración en otro día vino después. Ahora, que Cristo sí criticaba la forma en que ellos guardaban el Shabbat. Ojo con lo que te estoy diciendo, hermano. Y no deja de ser interpretación. Escudriña tú, búscalo. Pero en Levítico 23 ya hemos visto que el Señor dice que el Shabbat es un día de fiesta. Que el Shabbat es un día de fiesta para Jehová nuestro Dios. Una persona que esté sufriendo no puede estar de fiesta, hermano. Y por eso Jesús buscaba sanar en sábado. Una persona que estuviera afligida moralmente
y físicamente no puede estar de fiesta, hermano. Por eso Jesús dijo que era lícito hacer bien el sábado. Por eso es que hizo tantos milagros el sábado, hermano. No para formar problemas y diatribas y buscar enfrentamientos, hermano. Sino porque si Él fue el ejecutor de la voluntad de Dios y si Él fue el que hizo todo lo que ha sido hecho, nosotros vernos sufrir tuvo que haber sido para Él un sufrimiento. Vernos afligidos tuvo que haber sido para Él una aflicción. Por eso le decía a los fariseos y a los que trataban de agregar al mandamiento un peso, una carga que el mandamiento no tenía, le decía hipócrita, porque ellos, si tenían un asno o un buey o cualquier tipo de animal, ellos le daban de beber los sábados. Y está bien, no está mal. Así como Dios no quiere ver a nosotros que somos criaturas de Él sufriendo, tampoco quiere ver a los animales sufriendo. Porque son su creación, hermano. Nosotros sentimos, logramos encariñarnos, sentir amor por nuestros animales, hermano. Sentir ese apego, ese afecto, no sé cómo llamarlo, por nuestros animales. Imagínate tú, Dios. Imagínate. Si nosotros sabemos que Dios es amor, si nosotros sabemos que Dios envió a este mundo a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para poder salvarnos, hermano. Imagínate el dolor de Dios al ver el sufrimiento de sus hijos. Imagínate Dios al ver el sufrimiento de sus criaturas. Si tú, que eres un pecador, o yo, no voy a decir tú, yo que soy un pecador, puedo sentir ese dolor por el sufrimiento de uno de mis animales, imagínate Dios con el sufrimiento de alguna de sus criaturas. Así Él sepa el final desde el principio. Él no quiere ver nuestro sufrimiento. Y obviamente su Hijo amado no quería tampoco ver el sufrimiento de las personas en el día que debería ser de fiesta para Jehová nuestro Dios. No es que Cristo vino a quebrantar el sábado. Cristo
vino a quebrantar los lazos del pecado. Vino a morir por nosotros para que tengamos vida eterna. Que Dios te bendiga.